Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por este privilegio que nos da de estar reunidos. Y aprovechando al máximo el tiempo que disponemos, hoy en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en la continuación del capítulo número 1 en este estudio bíblico correspondiente, y para lo cual te pido que me acompañes con reverencia a la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar en esta epístola del apóstol San Pablo a Tito, específicamente en el capítulo número 1 de los versículos 5 al 9. Siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, vamos a dar inicio. Y la palabra del Señor nos dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Hoy en esta oportunidad, continuando este estudio, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, y quiero que me pongas muchísima atención, ya que esto requiere de toda nuestra máxima atención y concentración al mismo. En cuanto a los requisitos de ancianos y obispos, ya lo vamos a explicar en qué consiste esto. Los parámetros de Dios para todos y todas las creyentes son bastante altos, y el requisito para los líderes es que, en primer lugar, den un buen testimonio, ya que estos líderes no se califican por méritos propios, por justicias propias, por intelecto, posición social, por raza, por nacionalidad. No, esto se da con base a lo que Dios nos ha dado, al ser llamados al servicio y enseñar conforme a la guía y la llenura del Espíritu Santo. En cuanto a este tema de los ancianos, hoy en día en todas las congregaciones en donde se le sirve al Señor, se predica la palabra de Dios, hay privilegios, y dentro de la organización de cada congregación hay ancianos. Todos conocemos las labores de los ancianos hoy en día, y en la antigüedad pues ellos tenían también unas funciones que las vamos a explicar rápidamente. La palabra anciano proviene del idioma griego presbíteros, que estos son líderes espirituales maduros, y ya que lo reiteramos,
no son elegidos al azar y por lo tanto también definitivamente son encargados dentro de sus funciones de dirigir y también proteger a las iglesias locales. No necesariamente son hombres de avanzada edad, sino que muchas veces en varias congregaciones hay ancianos, pero que son jóvenes. Recordemos que, a manera de ejemplo, el caso de Timoteo, que era muy jovencito, pero que ya tenía una experiencia, un recorrido espiritual, y que era también un anciano. Y en el caso de Tito, igual. Entonces, hoy en día también se da esto, que no forzosamente un anciano de una iglesia va a ser un hermano de avanzada edad. Entonces, esto significa la madurez en la fe, ya que también un joven a manera de ejemplo de unos 19, 20 años quizás se le puede achacar en parte de la inmadurez y la falta de recorrido en la vida misma, pero en la fe es muy diferente, porque hay hermanos y hermanas en Jesucristo que muchas veces llevan años sirviéndole al Señor, pero que no han adquirido una suficiente madurez. Y hay hermanos y hermanas que recién convertidos, principalmente jóvenes, que en un determinado tiempo llegan a adquirir una madurez espiritual que es un poquito más alta que la que alguien o alguna que lleva ya en el Evangelio por muchísimos años no posee. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo, a través de esto que está acá escrito, especifica que se deben de cumplir con altos requisitos de carácter, siendo irreprensibles, esposos de una sola mujer y con hijos fieles. Este término anciano se usa indistintamente como supervisor u obispo. Esta palabra obispo procede del idioma griego episcopos y en la misma función de dirigir la iglesia. Una de sus funciones también es enseñar, guiar, ser auxiliar del pastor, ya que en el contexto acá del Nuevo Testamento, obispo, pastor y anciano describen a la misma persona en muchos casos, ya que definitivamente se refiere al mismo oficio de liderazgo y describiendo a manera de ejemplo también, como lo dice acá la palabra, esa misma persona en las siguientes facetas. La madurez significa a manera simbólica un anciano, y lo que es la supervisión, obispo, y definitivamente cuidando también administrativamente el rebaño. Y en el caso del pastor, nosotros sabemos que se encarga específicamente de alimentar y de cuidar al rebaño que le ha sido encomendado por el Señor. Entonces, nos damos cuenta que en el contexto, en muchas iglesias, se distinguen bíblicamente, pero esto no significa que, digamos, que estén jerarquizados, en el sentido que tanto los pastores, los obispos, en cada iglesia, juntamente con el pastor, digamos, no significa que todo gire alrededor de lo que es el hermano pastor. O sea, con esto no estoy dando a entender que no se debe de respetar lo que son los privilegios, lo que son, digamos, los cargos en una congregación. Y aquí definitivamente, a la luz de la palabra, por eso lo estamos explicando, lo que son los requisitos de ancianos y obispos, ya que estos términos
se utilizaban mucho en los inicios de la iglesia primitiva. Hoy en día, también lo reiteramos, se utiliza mucho en las iglesias. Después de esto, de dar esta introducción, en el versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando dice por esta causa te dejé en Creta, el encargo del apóstol Pablo a Tito en Creta, todos conocemos desde el punto de vista de la geografía y también de la historia lo que es Creta, la cual es una isla montañosa ubicada en lo que es la región del mar Egeo en el sur de Grecia. Esta es una isla, mide 256 kilómetros de largo por 56 kilómetros de ancho, y esta región era muy conocida desde la antigüedad debido a por su cultura muy difícil, la idolatría que ahí se practicaba hasta las cachas, como se dice comúnmente, y sus habitantes, lamentablemente, la mayoría padecían de lo que es la mentira. Y esto está escrito acá en la palabra de Dios. El apóstol Pablo visitó esta isla muy brevemente en su viaje cuando él iba prisionero rumbo a Roma. Y pasando por cerca de Creta hay un lugar que se llama Buenos Puertos, en donde él estuvo en una forma breve. Lo reiteramos, el apóstol Pablo cuando iba prisionero hacia Roma para dar testimonio del evangelio de Jesucristo, ya que él había apelado al César debido a que estaba siendo acusado injustamente y vehementemente, en una forma despiadada también, por los líderes religiosos de Israel, llámese el sumo sacerdote de turno, los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, los ancianos y parte del pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que podemos dar a conocer de lo que es Creta, ya que definitivamente, como lo reiteramos, ya el apóstol Pablo en ese viaje pues había visitado muy brevemente esta isla. Y cuando dice acá en la palabra de Dios, para que corrigieses lo deficiente, Tito quedó como encargado para ordenar el liderazgo ante la reputación que tenían los habitantes de esta isla. Como lo reiteramos acá, dice en Tito, en la epístola que hoy estamos estudiando, siempre en este mismo capítulo número 1 y versículo 12, nos dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Entonces, por eso es que parte de ello el apóstol Pablo decide dejar a Tito para que él organice lo que iba a ser la iglesia en esa isla. Entonces, esto está aquí en Tito capítulo 1, versículo 12. Y esto nos muestra el deber de los ministros. Recordemos que como siervos de Dios tenemos privilegios, tenemos dones ministeriales, dones espirituales, las operaciones del Padre, las cuales debemos de poner a trabajar al servicio de los demás. Entonces, en este aspecto, también en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 5, versículo 2, nos habla lo que acabamos de mencionar. Dice primera epístola de Pedro, capítulo 5 y versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. El establecer ancianos en cada ciudad, los mandatos, ancianos. Y quiero que me acompañes a la primera epístola del apóstol San Pablo, específicamente acá en
en el capítulo número 3, del versículo número 1 al 7, que nos dice: requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto tiene que ver definitivamente también con lo que son los requisitos de los ancianos. Ya lo mencionamos y por eso lo explicamos bien, que muchas veces también lo que es un obispo o es un anciano tienen en muchas, digamos, en muchos aspectos tienen casi la misma función. Y acá nos damos cuenta que los líderes espirituales de la iglesia, que también son llamados obispos o supervisores. Esta palabra griega hace una referencia, y quiero que definitivamente esto también acá lo acabamos de leer, que definitivamente hay algo muy importante. Y quiero que me acompañes en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo número 25, en el cual la palabra del Señor nos dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí habla de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá en este versículo número 5 dice: así como yo te mandé a ser discípulos, o sea, el sentar doctrina. En la versión de la Biblia Arcas Fernández, Nuevo Testamento, acerca de este versículo número 5, para que ya lo dejemos así bien explicado, dice: te dejé en Creta para que terminases de organizar lo que faltaba y para que nombrases responsables de la iglesia en cada ciudad, de acuerdo con las instrucciones que te di. Ahí está muy claramente lo que el Señor le está indicando precisamente a este siervo Tito, a través de lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. En el versículo número 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y mira, y acá cuando dice irreprensible, yo quiero que me pongas atención también a esto. ¿Por qué? Porque esto es algo que lo debemos de explicar muy bien. Irreprensible es vivir una vida de integridad y de carácter intachable, sin faltas graves o hábitos pecaminosos que den lugar a una acusación que en algún momento pueda ser legítima, que descalifique a aquel siervo o que esté sirviéndole al Señor como un anciano específicamente. Entonces, aunque es un requisito estricto para obispos o ancianos, todos los hijos y las hijas de Dios estamos llamados a aspirar esta virtud como parte de nuestro testimonio ante Dios y ante los demás principalmente. Además, esto también se relaciona a evitar pecados habituales o notorios. O sea, aquí también irreprensible no significa que alguien vaya a decir: es que yo nunca peco, es que yo nunca voy a pecar. No, recordemos que como seres humanos somos seres imperfectos y que en una o en otra manera fallamos, o que en una o en otra manera
también pecamos, ya sea deliberada o involuntariamente. Entonces, el ser irreprensible es luchar cada día, pedirle al Señor que nos dé fuerzas para poder dar un buen testimonio. No dar motivo al enemigo, que el Señor lo reprenda para que en algún momento se nos pueda tildar de algo pecaminoso principalmente. Entonces, el ser irreprensible. Entonces, por ejemplo, esto también lo reiteramos, no significa una perfección literal de que alguien pueda decir es que yo no voy a pecar nunca o yo nunca peco. No, eso definitivamente lo mencionamos, es el evitar pecar y hacer cosas notorias que dañen la reputación más que todo del Evangelio y del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto quiero que me acompañes también en el libro de acá, en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo número 25 y versículo 7, el cual nos dice: cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Aquí nos damos cuenta que definitivamente en el caso del apóstol Pablo, él no estaba haciendo nada malo, mas sin embargo, como lo estaban acusando falsamente y habían falsos testigos, lógicamente con falsas acusaciones, valga la redundancia, era lógico que lo estaban ahí en una forma vehemente persiguiéndolo, inventando cosas que él no había ni dicho ni mucho menos hecho. Entonces nos damos cuenta que esto nos llama a lo que es el estar siempre con el dominio propio y estar en la voluntad del Señor. Una conducta que honre el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que acá en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 10, dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí nos habla de dar un buen testimonio, definitivamente, a través de lo que hoy estamos exponiendo. Y cuando dice marido de una sola mujer, es lógico. No va a pretender alguien que le quiere servir al Señor tener, por ejemplo, 2 o 3 mujeres. Eso no es así. Entonces aquí lo dice muy claramente el Señor en su palabra: marido de una sola mujer, un esposo fiel a su esposa, tanto dentro como afuera, tanto de su hogar como en la iglesia y en cualquier lugar que se encuentre. Y esto está escrito acá en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y versículo 2, el cual dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Lo reiteramos, cuando dice obispo también se refiere a los mismos requisitos de un anciano, y ya lo explicamos. Entonces, el estar casado y ser ejemplo como padre de familia, esposo y como ministro de Dios en la congregación en donde sirva. Y también acá dice: y tenga hijos creyentes. Es lógico que, aunque se da muchas veces que hay hermanos que sirven en las congregaciones y lamentablemente sus hijos no están en el mismo sentir, porque o no son creyentes o están apartados de los caminos del Señor. Entonces es muy necesario que sean hijos creyentes, que estén perseverando y que sean de buen testimonio, ya que esto va a reflejar, reflejan en su conducta lo que son los papás, específicamente el papá. Y entonces, que los hijos estén en sumisión, correctos, no libertinos. Y cuando dice disolución, nosotros sabemos que la disolución
o dissolutus, como se dice muchas veces, es una conducta libertina o infame, que se identifica también con la rebeldía, desobedientes. Entonces el anciano debe de guiar su casa sabiamente, su familia, dar un buen testimonio para poder conducir la iglesia. Es lógico. Entonces, en el caso de este tema, en la versión de la Biblia, en traducción en lenguaje actual de este versículo número 6, dice: un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le puede acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo y ser obedientes. Mira, y es que la obediencia es muy importante, porque es lógico, ¿verdad? De que no vamos a poder o no vamos a nosotros y nosotros querer pretender que el Señor nos bendiga si somos desobedientes o en algún momento estar dando un mal testimonio. Entonces, en el versículo número 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mira, todo esto definitivamente muchas veces hace que el mal testimonio haga que el nombre del Señor Jesucristo sea vituperado, el Evangelio también, y que se tilde a los demás por igual, y eso no es así. Acá ya lo dimos a conocer lo que significa irreprensible, el vivir una vida de integridad y carácter intachable, sin faltas graves o hábitos pecaminosos que den motivo a una acusación legítima que lo descalifique. Esto lo reiteramos y lo volvemos a hacer hincapié de que esto no significa una perfección literal en sí, sino el evitar los pecados habituales, notorios, que dañan la reputación y el testimonio del Evangelio. Ya lo leímos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 7. Una conducta que honre a Dios. También lo que leímos en Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Y esto también como administrador de Dios, mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? Este término secular es alguien que maneja los intereses o propiedades de otro y vela por el bienestar de los seres queridos, de su jefe o patrono. En lo espiritual es alguien que administra en primer lugar la verdad del Evangelio de Jesucristo y lo demás que se le encomienda desde el punto de vista espiritual, terrenal y material, de lo cual un día rendirá cuentas ante el Señor. Y en el caso de no soberbio, nosotros sabemos que la soberbia es un sentimiento de superioridad ante los demás. Y la mayoría de personas que son soberbias son altivas, no importando si ellos con esa actitud o forma de vida le generan daño a los demás. No iracundo. La ira es algo que definitivamente es una raíz de amargura en las personas, ya que definitivamente sabemos el no ser iracundo es el dominar el enojo, evitar que la furia descontrolada haga presa de las personas, lo cual conduce al pecado muchas veces. Y también se identifica con la contienda y la venganza. Y el no ser iracundo también da la muestra de una persona de ser paciente. Y cuando dice no dado al vino, definitivamente esto es un tema que todos sabemos, ¿verdad? El alcohol. Nosotros sabemos que lamentablemente cuando se es dado al alcohol en cualquiera de sus manifestaciones, llámese cerveza, whisky, ron o lo que le llaman comúnmente en el argot popular la chiricuta,
Eso no agrada a Dios y además es dañino para el cuerpo humano y trae consecuencias. ¿Por qué? Porque el alcohol entontece a la persona, le bloquea la mente. Y mira, y eso es bíblico. ¿Por qué? Porque yo quiero que me acompañe rápidamente al libro de los Proverbios, específicamente en el capítulo número 23, de los versículos 29 al 35, el cual dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid para dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hicieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Mira qué tremendo, cómo el Señor en su misericordia desde tiempos antiguos nos detalla las consecuencias del alcohol. Lamentablemente, cuando una persona está ebria, pierde la noción del tiempo, pierde su dignidad, pierde absolutamente todo. Y aquí lo dice, las consecuencias: peleas, riñas, la amargura, la tristeza, la frustración. Por eso dice: ¿para quién será el ay? Y eso, mira, cuando una persona está en estado de ebriedad, ya sea en un término medio o extremo, principalmente cuando son cuestiones sentimentales, el amor hacia una mujer o el amor de una mujer hacia un hombre, ¿para quién será el ay? Si nos damos cuenta. Y yo te digo también, para que no pienses que yo estoy tildando, no, yo también en su momento, yo tomaba, y muchas veces, a manera de testimonio, uno llora muchas veces por problemas de mujeres. Cuando uno se enamora, y como se dice comúnmente, lo cortan a uno, lamentablemente uno en su momento, cuando está sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza, a tomar y a llorar amargamente, porque ay, es que yo la amo, que yo la quiero y todo. Y por eso dice acá: ¿para quién será el ay? Y también acuérdate que debido al estado etílico, las riñas, las peleas, en las cuales muchas veces, o la cárcel, el hospital, o lo peor, el cementerio, son las consecuencias. Entonces, todo eso, acá dice que no debe ser dado al vino. Y esto también abarca a lo que son las drogas. Y cuando dice no pendenciero, el pendenciero es un propenso a estar siempre en peleas, en riñas, en tumultos, enfrentamientos. Y esto es una falta de dominio propio, la falta de paz. Y también nos damos cuenta que es algo nocivo. Y dice: no codicioso de ganancias deshonestas. No ser codicioso en general, avaro, o el realizar o aprobar negocios ilícitos, deshonestos, ya que esto refleja la moral, la falta de la misma, ya que ignora los derechos ajenos y la voluntad de Dios. Lamentablemente, ya a través de la antigüedad se daba mucho, principalmente en los inicios de la iglesia primitiva, que también existieron personas que no se tentaban el alma para engañar y se dedicaban también a ganancias deshonestas. Y hoy en día pues no es la excepción. De este mismo versículo número 7 de la primera epístola, de el apóstol Pablo a Tito, el capítulo número 1, y por eso dijimos primera, pero es el capítulo número 1, en la versión de la Nueva Biblia Española 1975, dice: porque siendo administrador de Dios, el dirigente tiene que ser irreprochable,
No debe ser orgulloso, ni colérico, ni dado al vino, a riñas o a sacar dinero. La Biblia, traducción lenguaje actual, nos dice: Dios les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que todo se haga bien. Por eso no deben ser tiranos, ni enojarse con facilidad, ni emborracharse. Tampoco deben de ser violentos, ni tramposos en sus negocios. Luego, en el versículo número 8, siempre de este capítulo número 1 de la epístola del apóstol San Pablo a Tito, nos habla: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El hospedador, nosotros sabemos que si hay algo de lo que nosotros no debemos de olvidar, porque es un mandato del Señor específicamente, el ser dado a ayudar al prójimo, ya que esto nos muestra el amor de Dios, el temor de Dios y el amor al prójimo, o sea, el hacerle el bien a los demás en muchos aspectos, y muchas veces en lo que es el hospedar. Recordemos que esta palabra significa el que ama a los extraños, y el Señor nos enfatiza acerca de la hospitalidad hacia los demás como una virtud y lógicamente como un mandamiento esencial. Y quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 25. El capítulo número 25 y el versículo 35 al 40. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos de forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto a lo hiciste a uno de estos mis hermanos, mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Luego, en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo número 12 y versículo número 13, nos habla la palabra de Dios acá: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y también en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 10, nos dice: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y también rápidamente en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo número 13, versículo 2, dice: acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo número 4 y versículo 9, nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esto también quiero que vayamos rápidamente a Génesis, en el capítulo 18, de los versículos 2 y 5, ya que esto es una referencia acerca de lo que es la hospitalidad. Génesis capítulo 18, versículos 2 al 5 dice: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol.
y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. O sea, la hospitalidad. Y aquí nos habla del relato, todos lo conocemos, cuando Abraham recibe a estos tres varones. Ahí se manifiesta la Trinidad de Dios. Y es una referencia en cuanto a la hospitalidad que se debe de practicar de corazón. Entonces, también nos damos cuenta que acá dice en este versículo 8, amante de lo bueno, o sea, ser seguidor de lo bueno y de lo justo ante Dios y los demás. Sobrio, nosotros sabemos que ser serio, con las prioridades en orden, la sensatez, concentrado en su juicio racional, el ser moderado, discreto y el dominio propio. Esto hace de una persona sobria, lógicamente. Justo, dice, el practicar la justicia de Dios y no la del hombre. Y lógicamente ser firme, y como lo dijimos, ser sereno, el mantener el equilibrio de ánimo en situaciones diversas, ser imparcial, sin dejarnos dominar por las emociones muchas veces. Esto lógicamente está hablando de los requisitos de los obispos, pero esto también se aplica hoy a nosotros, los creyentes en general. En cuanto dice santo, cualquiera dice santo, pues si ninguno es santo en esta vida, lógico. Somos seres humanos imperfectos y en una o en otra manera pecamos, pero hay una gran diferencia, que cuando somos hijos y las que son hijas de Dios, hemos nacido de nuevo, el Señor nos llama y nos hace justos por la fe en el Señor Jesucristo de su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y dice que somos un pueblo santo, adquirido por Dios. Cuando es santo, esto nos da la pauta de la santificación. ¿Qué es la santificación? El estar consagrado, el estar apartado, el ser maduro en la fe en Dios y dueño de sí mismo. O sea, lo acabamos de mencionar, la templanza o el dominio propio. Y esto está escrito acá específicamente en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Es un versículo muy conocido, porque dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aquí, en el versículo número 9 dice, retenedor de la palabra fiel. Esto significa que conserva con fe y convicción plena la palabra de Dios, poniéndola por obra y además proclamándola y enseñándola a los demás. Lo que es también la sana doctrina. Acá en la epístola del apóstol San Pablo a Tito capítulo 2 y versículo 1 nos dice, enseñanza de la sana doctrina, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí lo dice todo, lo que les mencionamos. El predicar con valentía, con decisión, con fe en el Señor, guiados y llenos del Espíritu Santo, la palabra revelada. El exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La enseñanza y defensa fiel de la Biblia que alienta la piedad y confronta el pecado y el error de aquellos que la contradicen. Y esto nos recuerda este pasaje, y quiero que me acompañes rápidamente en el Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo número 21, en el
en los versículos número 13 al 15. Y dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y luego, aquí mismo, en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 2 y versículos 7 y 8 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y en la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea, de este versículo número 9, dice, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hoy, en esta oportunidad, hemos dado a conocer esta palabra que el Señor, a través de estos estudios bíblicos que el Señor nos concede realizar, siempre cuando tomamos la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo, el Señor siempre nos enseña. Y lo más importante es poner por obra lo que hoy hemos aprendido. Si bien es cierto, hay capítulos en donde se hace énfasis más a lo que es la enseñanza hacia el pueblo de Dios, específicamente a los hermanos y las hermanas en Jesucristo, debido a que ya estamos en el Señor y no se toca mucho a veces algún mensaje evangelístico, pero no está de más en aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios que haya escuchado este estudio bíblico del día de hoy, ya que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y acá específicamente cuando tocamos el tema en el versículo número 7, cuando nos habla de los requisitos para los ancianos, que no sea dado al vino, amigo o amiga, yo no sé si de repente tú estás en alcoholismo o en drogadicción, pero mira, aquí lo leímos en el libro de los Proverbios, lo que lamentablemente se da cuando una persona es dada al alcohol, y también abarca muchas veces lo que son las drogas, aunque específicamente estos versículos que leímos en el libro de Proverbios sí nos relatan lo que es las consecuencias de lo que el alcoholismo deja en las personas. Muchos dicen que es una enfermedad, pero no es enfermedad, es una atadura demoníaca. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, porque es una atadura que solamente el Señor Jesucristo, nuestro libertador y nuestro sanador, puede liberar y puede sanar en las personas. Porque aunque hayan instituciones dedicadas a ayudar en parte a que muchas personas ya no sigan este flagelo del alcoholismo, pero siempre quedan huellas que solamente el Señor Jesucristo puede quitar y puede sanar de las personas que padecen de este flagelo del alcoholismo, y también en el caso de las drogas. Hay solución para todo problema, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario no fue en balde, no fue casualidad, no fue algo a la aventura, no. El significado para la humanidad es grande, que ningún hombre, ninguna mujer, ni nosotros mismos lo alcanzamos por méritos propios, sino que es por la fe en el Señor Jesucristo, de su sacrificio, de reconocer que Él dio su vida y hacerlo de corazón, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo Él el único mediador entre Dios y los hombres. San Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Y recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que esta palabra que hoy hemos estudiado acerca de los requisitos de los obispos, ya lo dimos a conocer, obispo, anciano y también pastor, dimos la explicación. Y si hay alguna duda, hazla llegar a través de esta red social, que con todo el amor de Jesucristo vamos a explicarlo conforme a lo que está escrito acá la palabra y que hoy hemos dado a conocer. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias porque hoy nos has bendecido con esta palabra. Hoy te damos gracias por este privilegio que nos has concedido de poder servirte a ti, de poder llevar esta palabra a aquel o aquella que persevera en tu palabra, hermano y hermana en Jesucristo, por aquel y por aquella que no te conoce, que hoy ha escuchado esta palabra y que sabemos que aunque sea algo, no importa, pequeño o regular o grande, espiritual, va a quedar en su corazón y que va a dar fruto en el tiempo tuyo. Gracias Espíritu Santo porque esta palabra es revelada por ti para que se haga viva en nosotros. Gracias Señor porque cada día ese amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el esfuerzo y la dedicación que tú pones en nosotros, Señor, porque tú eres la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, porque separados de ti, Señor Jesús, nada somos. Separados de ti, Señor Jesús, nada podemos hacer. Y por lo tanto te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado en esta oportunidad acá, en este estudio que hemos tenido el día de hoy. Y nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que sea de bendición y que en la próxima oportunidad que el Señor nos brinde, si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, estemos en la continuación del estudio de la epístola del apóstol San Pablo a Tito, específicamente en el capítulo número 1. Y siempre a nombre del hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, de su esposa, la hermana pastora Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de este su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo que en la próxima reunión que tengamos, el Señor nuevamente nos enseñe su palabra. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Amén.